Buen día y bienvenidos al webinar para la industria textil, nuevas tendencias en aseguramiento total de la calidad. Aquí daremos a conocer cuáles son las tendencias y demandas más recientes de la industria textil, así como nuestras soluciones e innovaciones para Ecuador. Mi nombre es Alma Pérez y me acompaña Rudy Semrau, con 25 años de experiencia en la industria y actual director de la línea de negocios especializada en la industria textil de Intertech Latinoamérica desde 2005. También se encuentra presente Mónica Albuja, quien forma parte de Intertech desde 2009 y actualmente desarrolladora de negocios para la línea especializada en la industria textil de Intertech, contando con gran experticia en comercio exterior y certificación de calidad. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunos ítems para la organización de este webinar. Tendremos 30 minutos para la ponencia y 15 minutos para preguntas y respuestas. Siéntase libre de escribir sus dudas en el chat durante cualquier momento de la presentación y al finalizar trataremos de resolverlas en orden de recepción. Si por cuestión de tiempo no logramos contestar alguna de ellas, no se preocupe, pues le haremos llegar la respuesta a su correo electrónico después del seminario. Queremos hacerles saber que esta presentación se está grabando y estará disponible para reproducirse posteriormente en el sitio web de Intertech. Recuerden consultar su correo electrónico en los próximos días para obtener un enlace a la grabación. Nuevamente, agradecemos por tomar la oportunidad de unirse a nuestro seminario web y ahora me gustaría comenzar nuestra presentación. Adelante, Rudy. Buenos días y muchas gracias a todos. Gracias, Almita, por la presentación y gracias a todos por participar en este webinar. Pues estamos muy contentos de iniciar un nuevo mercado para nosotros en Ecuador, iniciar algunas actividades ya para ofrecer nuestros servicios cada vez más cerca a los productores de este país. Como comentaba Almita, el seminario del día de hoy, pues es uno que hemos ido dando a varios otros países, en otras regiones, sobre las tendencias que nosotros vemos en aseguramiento de la calidad enfocado a la industria textil. O sea, todos estamos pues muy conocedores, estamos hoy escuchando muchas de las situaciones que van afectando nuestro negocio, los nuevos desarrollos, cambios en los patrones de consumo. Y eso pues obviamente tenemos que estar relativamente alertas. Nos gusta mucho dar este tipo de charlas porque es bien importante pues saber hacia dónde se va dirigiendo ciertas situaciones de nuestro negocio de textiles. Por ejemplo, ahora retomando post pandemia, pues estamos viendo un gran empuje hacia el área de sostenibilidad. O sea, realmente pues, la pandemia, y no sé si han leído en las noticias o los impactos de la pandemia en el impacto ambiental inclusive que tuvo la pandemia en generación de basura, en ciertos patrones de consumo que cambiaron. Y realmente, pues, la presión ahora, ya que se están reactivando ciertas economías, es la presión a retomar esta lucha al net zero, ¿no? A bajar a cero las emisiones de gases invernadero. Entonces, por ejemplo, la parte de sostenibilidad, y lo vamos a ver un poquito más adelante, pues está tomando un rol predominante en la parte textil y tenemos que ver, pues, cuáles son algunas de esas herramientas que contamos en la industria textil, de las cuales, por ejemplo, Intertech ofrece en los mercados, pero también tenemos que ir aprendiendo a cómo conducirnos en los nuevos estos negocios, ¿no? Estos cambios, por ejemplo, del comercio electrónico y cuestiones así, cómo realmente aprovechar ciertas oportunidades. ¿Ok? Sí, ahorita vamos a ver un breve video dado que pues obviamente estamos introduciéndonos en Ecuador, pues queremos dar a conocer un poquito más de quién es Intertech, dónde nos encontramos, cuál es nuestra huella a nivel del mundo. Voy a hablar muy rápidamente de ello y pues pasamos si quieren a un pequeño videito para irnos metiendo un poquito en el tema. Por favor, Frank. El aseguramiento total de la calidad de las confecciones empieza con una cuidadosa selección de materiales y la evaluación de su desempeño integral, observando siempre el cumplimiento de los requisitos legales del país de distribución y las mejores prácticas responsables de manufactura.
Las nuevas tendencias del mercado promueven un consumo sostenible que se aleja de la moda fugaz y productos desechables, prefiriendo aquellas prendas que sean durables y cuyo impacto ambiental sea mínimo, donde el enfoque es la responsabilidad social, desde la fibra hasta el empaque. Para asegurar larga vida a un producto textil, las etiquetas de cuidado que se encuentran en las confecciones suministran información importante para los consumidores acerca de cuáles son los procedimientos de lavado recomendado que permiten mantener una buena apariencia y desempeño del textil luego de un uso continuo. ¿Cómo estar seguro de que los consumidores entienden fácilmente las etiquetas de cuidado? ¿Cómo se desarrolla una etiqueta apropiada para la combinación de telas, confección y sus adornos? ¿Cómo tener la tranquilidad de que estas etiquetas cumplen con los requisitos mínimos nacionales e internacionales de etiquetado? En Intertech trabajamos con las marcas, retailers, distribuidores y fabricantes alrededor del mundo, realizando pruebas de revisión, verificación y recomendación de etiquetado de cuidados, para asegurar que sus textiles y prendas de vestir mantengan la calidad y durabilidad prometida. Cada uno de estos servicios, apoyados con las mejores técnicas de análisis disponibles en el mercado, está especialmente diseñado para entregar información a los encargados del desarrollo y manufactura del producto textil sobre su desempeño, luego de múltiples ciclos de lavado esperados durante el uso regular de la prenda. Ofrecemos el respaldo que requiere para fortalecer su marca y facilitar que su producto avance con calidad y seguridad a su mercado objetivo. Entonces, como podemos ver en el video, o sea, sí es un enfoque que tenemos que ir más allá solamente del cumplimiento regulatorio. Hablamos, por ejemplo, de un tema tan sonado como, por ejemplo, la etiqueta de cuidados, pero la etiqueta de cuidados va tomando un poquito más de predominancia. Otros, muchos lo ven como solamente un cumplimiento regulatorio, las instrucciones que tienen que estar ahí, cheque, y esto ya es un producto bueno para el mercado. La selección correcta de una etiqueta de cuidado, por ejemplo, va a tener un gran impacto sobre la durabilidad de la prenda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un textil cuyo lavado, por ejemplo, apropiado debería ser agua fría versus agua tibia o agua caliente, y nosotros nos equivocamos ahí por salir del paso o que por tradición esto ha sido el etiquetado, pues vamos a ver una baja en el color más rápido, un descarte de la prenda. Y esa tendencia hacia lejos o alejarse de la moda fugaz, pues algo que va a ir tomando más predominancia. Ya vemos, por ejemplo, grandes marcas promoviendo prendas tal vez que requieran menos lavados en casa, porque por ejemplo, si vemos el consumo de agua, electricidad y todo, pues de estar lavando las prendas, más el desgaste que va hacia la prenda, pues eso claramente, si lo ves en huella de carbono, ¿qué produce un producto? Una cosa es la huella de carbono que va a tener hasta su punto de producción, hasta el punto de venta, pero en la vida diaria, la utilización de eso, pues tenemos que ver también cuál va a ser ese impacto. Había, por ejemplo, noticias o documentos que decían que hay alrededor un descarte de 2 contenedores por segundo alrededor del mundo de vestir, o sea, que se van a la basura a rellenos, y eso pues obviamente es un gran problema. Entonces, nosotros vamos mucho más allá en el área de softlines, por ejemplo, bueno, la evaluación de cumplimiento regulatorio, pues es una parte importante, pero apoyar, por ejemplo, a las empresas a desarrollar esa etiqueta o introducir tecnologías de textiles funcionales, por ejemplo, para reducir el número de lavados y cuestiones así, es otra área donde nosotros pues vamos evaluando la efectividad de esos tratamientos. Hay varios tratamientos, por ejemplo, antimicrobiales en el mercado que se ofrecen. Veamos, evaluar la efectividad y la durabilidad durante el tiempo de vida del producto, pues se vuelve algo importante. ¿Ok? Entonces, eso resume más o menos lo que hablamos en este breve video y mucho del enfoque de esta presentación. Nuestra huella, por ejemplo, acá en la región, pues como les mostrábamos en el mapa, pues ya nos hemos ido expandiendo en Latinoamérica y ya cubrimos la gran mayoría de países y lugares donde hay una manufactura intensa. Hoy especialmente, pues nos hemos centrado mucho en los focos de producción y exportación a los grandes países de consumo. Los servicios pues, que tenemos dentro de Softlines, pues obviamente va dirigido a las telas, los textiles, el vestuario
vestuario, calzado, los bolsos. am, y bueno, derivado de la pandemia, pues montamos ciertos laboratorios sobre la parte de equipo de protección personal, o sea, pruebas para mascarillas, evaluación de, por ejemplo, evaluación de filtración de bacterias y cuestiones de, o sea, tuvimos un gran impulso hacia esta parte por las necesidades que tenía el mercado de reaccionar ante la pandemia y de reconvertir ciertas empresas textiles hacia la producción de EPP. Todavía, la verdad, que hay un gran remanente de producción en Latinoamérica. Ya no es tan fuerte, obviamente, como durante la pandemia, pero se generó una nueva pues, oportunidad de negocio para varias empresas que todavía está presente, ¿no? Siguiente, por favor, Frank. Esto fue pues, el época de Latinoamérica, pero alrededor del mundo, pues Intertech, Softlines específicamente, el área de textiles, pues tiene un gran alcance a nivel del mundo. Como podemos ver, todos estos puntitos son los puntitos donde nos encontramos en los diferentes países y los diferentes servicios que vamos ofreciendo. Entonces, como pueden ver, pues estamos a veces en origen del textil y en destino, el mercado de consumo. Entonces, podemos brindar nuestros servicios en el momento que se va a exportar o durante el proceso de manufactura. Digamos, soy alguien que importa prendas desde el Asia, ¿no? Entonces quiero que se verifique que mi fábrica tiene las condiciones apropiadas para el producto que yo quiero. Voy a inspeccionar el producto previo al embarque, voy a hacer pruebas de resistencia, voy a ver las medidas, voy a ver la inflamabilidad del textil, voy a ver ciertos atributos de calidad, durabilidad y seguridad del producto previo al embarque antes de pues yo recibir estos bienes. Entonces, ahora específicamente, y eso vamos a hablar un poquito de las tendencias, las compras o el sourcing, como les llamamos en nuestra industria, de las materias primas o las compras de materias primas, ya se está moviendo alrededor del mundo derivado de, por ejemplo, interrupciones, el transporte excesivamente alto, cuestiones así, situaciones que se da, que tengo que encontrar nuevos centros de abastecimiento, de producción, para poder seguir surtiendo mi mercado. Y pues nosotros nos encontramos en muchísimos de estos lugares o centros de manufactura donde podemos apoyar. Entonces, cuando vas a hacer tal vez un cambio, una migración a otro país, se puedes acercar con nosotros para ver cómo podemos apoyarte a que esa nueva relación de trabajo que se está desarrollando con este nuevo proveedor pues sea exitosa y realmente sea sostenible. Sigamos, por favor. En la, pues, en este gráfico, pues voy a salir bastante rápido. Nuestros servicios, pues no solo es en la parte, no solo es a la textilera, no solo es al confeccionista. Nosotros nos manejamos en Softlines desde la materia prima hasta el retailer, hasta el punto de venta. Y hay diferentes programas o servicios que se van dando en cada punto de la cadena de suministro. ¿Sí? Entonces es muy importante no tal vez no encasillar, porque hay necesidades específicas. O sea, por ejemplo, te puedes ir hasta en el retail. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, hacemos análisis de que la iluminación que han tenido en el retail está causando una decoloración, por ejemplo, del otro. Tenemos problemas de migración dado el almacenaje, como ven esta figurita que está antes del retail, ¿no? Entonces, las condiciones de empaque o de embarque que vemos en la parte de distribución. Hemos visto, por ejemplo, problemas de calidad derivados de un empaque mal seleccionado, una migración de color, los efectos de la temperatura, el viaje en mar, cuestiones así, siempre pueden tener algún efecto sobre el textil. Acuérdense que esto pues es un producto, no voy a decir muy sensible, pero obviamente correctamente diseñado, pues puede mantenerse bien. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cuáles son las grandes tendencias que nosotros estamos hablando que están moviendo o que están manejando mucho de ahora del desarrollo de la industria textil o hacia dónde le están reenfocando, ¿no? Vamos a hablar de seis grandes tendencias. La sostenibilidad, o sea, realmente el cuidado ambiental, el impacto que pudiera tener nuestra industria y qué medidas se están tomando para ir mejorando. O sea, obviamente hay documentos, y, por ejemplo, que dice en la industria textil es causante del 20% de la contaminación o del uso del agua y contaminación del agua que tenemos en el mundo. Imagínense, o sea, si eso es cierto, wow, qué medidas vamos a tener que ir tomando. Y eso es algo que las marcas están tomando muy de cerca para ir mejorando esas condiciones, porque si bien hay parámetros de países o requisitos sobre las descargas,
Hay ahora nuevos programas muy enfocados a la industria textil que evalúan, por ejemplo, los químicos que son propios de la industria textil o ese impacto para ir reduciendo ese impacto. ¿Sí? Hay un gran movimiento derivado de la presión que está recibiendo muchas de las grandes marcas de los grupos de interés alrededor de la sostenibilidad. El comercio electrónico, pues obviamente cambia muchísimo esa interacción, como vieron el gráfico anterior, en la tienda y antes llegabas a una tienda y todo, el comercio electrónico, pues cambia mucho esa interacción cliente-marca y cómo es esa primera impresión. Ahora ya tenemos un único momento para encantar a un cliente, no un anaquel lleno de productos, sino, por ejemplo, la interacción con los sistemas de compra hasta la recepción y cuando lo desempaca y dice, voy, esto no me quedó horrible, nunca más vuelvo a comprar de esta marca. Es esa única foto que le puedes dar, ¿no? Del otro lado, pues podemos ver la parte de digitalización. Todos ahora se maneja de manera electrónica, las transferencias de datos son mucho más rápidos y cómo poderlo aprovechar. Hasta, por ejemplo, la evaluación de proveedores, la digitalización, por ejemplo, que me pudiera decir, yo tengo 5 o 6 proveedores y quiero saber, por ejemplo, en China, cómo están en términos de calidad y cuestiones así. Por ejemplo, las plataformas que nosotros también tenemos, como Inlight o i2Q, por ejemplo, que nos permiten ahora acercarnos más a ese proveedor sin tener que hacer ese gran viaje de hasta 24 horas a ver el proveedor, sino acercarnos un poquito más a ese centro de manufactura. A partir de la pandemia y los efectos, pues obviamente un gran enfoque hacia el bienestar, salud y seguridad, o sea, nos ha hecho en la industria, pues está viendo un gran enfoque hacia, bueno, qué es saludable para mí. El consumidor está mucho más consciente de lo delicado que es mucho de estas cuestiones. Y, por ejemplo, la aparición del EPP, que ahora es el apropiado, y por ejemplo, en la seguridad, por ejemplo, de producto, un gran empuje hacia incrementar, por ejemplo, las restricciones de ciertas sustancias que pudieran ser dañinas para la salud. Lo hemos visto en grandes programas ahorita que hay para eliminar esas sustancias peligrosas que pudieran ser cancerígenas, dañinas a la salud reproductiva, que pudieran dañar, por ejemplo, el desarrollo de un niño, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esta parte ya se van volviendo regulaciones y va incrementando poco a poco. Uno muy importante y que se está viendo especialmente ahorita, la mitigación de riesgos en la cadena de suministro. Y esto es lo que les comentaba un poquito sobre cómo se han ido migrando muchos centros de producción también, porque ahorita, por ejemplo, Estados Unidos está diciendo no, debido a todos estos problemas que tenemos en China o en Asia, el problema del transporte, donde antes se pagaba, ¿qué te digo? 2.000, $2.500 por un contenedor, ahora cuesta $25.000 un contenedor desde allá. Y entonces, eso, y con poca disponibilidad de transporte. Entonces, eso ya es un riesgo en la cadena de suministro. Entonces, ahora se convierte en lo que se llama el nearshoring. El nearshoring es producir cerca del mercado para que haya menos interrupciones derivados, por ejemplo, de transporte o los cierres derivados a una pandemia o la falta de electricidad en ciertos lados. Entonces, mitigar los riesgos se ha vuelto también una gran tarea que están teniendo muchos de estas marcas y que lo tienen que estar continuamente evaluando, diciendo cuáles son nuestros riesgos. Yo creo que para nadie ahorita es ajeno los grandes desabastecimientos que hay en varios productos ahorita, porque realmente se han movido muy fuerte las cadenas de suministro. Y como siempre, en la base de todo está esos cumplimientos regulatorios, lo que les comentaba, que ya países están reforzando ciertas regulaciones para propiciar, por ejemplo, la salud y bienestar de los consumidores, reglas de etiquetado, con estos montón de cambios que se están dando de países a países, por ejemplo, que nos dicen tenemos que cuidar, por ejemplo, ciertas condiciones para el ingreso del producto o tenemos que ver a algunas otras situaciones de trazabilidad, por ejemplo, del producto. Siguiente, por favor. Parte de sostenibilidad es algo que ya está varios grupos de intereses diciendo, ok, perfecto, la pasaste muy mal con la pandemia, la gran caída de los mercados y cuestiones de ahorita, tenemos que retomar la agenda. Ahora muchas de las grandes marcas, por ejemplo, que cotizan en bolsa o grandes empresas, pues obviamente tienen que dar sus estudios o sus estudios de sostenibilidad, presentarlos como parte
parte de los requisitos que tienen estas grandes empresas y poco a poco tiene que ir permeando hacia dentro de su cadena de suministro. Entonces, se tiene que lograr ese compromiso ambiental, la excelencia en reportes, por ejemplo, buscar esos KPIs, esos indicadores que nos deben ayudar para monitorear el éxito de las actividades que estoy haciendo para la parte de sostenibilidad. O sea, por ejemplo, cómo voy a ir monitoreando las descargas de agua, cómo voy a ir viendo de que estoy utilizando cada vez, por ejemplo, productos más amigables al ambiente. Entonces, y realmente yo ofreciendo al público, pues, o al consumidor un producto cada vez mejor. Entonces, esto está muy pegado en la cabeza de la gente. Y hay estudios, obviamente, el consumidor no está dispuesto a pagar más por el producto, simplemente quiere decir, tú dame el mismo producto que me has dado, pero no destruyas el mundo al hacerlo. Entonces, y eso obviamente no solo es del área de textiles, en cualquier producto que vamos a ver ahora. Continuemos, por favor, Frank. Entonces, por ejemplo, ¿qué herramientas se van generando? Pues obviamente voy a hablar solo de un par de las que tenemos acá, pero por ejemplo, el ZDHC. ZDHC es una asociación que se ha creado a nivel del mundo, donde están participando muchísimos de los grandes retailers o de las marcas o de los grandes cadenas de mayoristas y donde impulsan o empujan hacia toda su proveeduría a implementar controles ambientales, o sea, ver en la parte en la parte de sus descargas de agua o los lodos que se generan durante la producción textil. También el mismo ZHC tiene programas, ha generado programas para el control de los insumos químicos que tienen las empresas para ver de que estos no contengan, por ejemplo, lo de los químicos que no vayan a causar un daño pues en el entorno y imagínate, o sea, ya es hacer las preguntas donde este químico es seguro para el consumidor, pero también al mismo tiempo no va a causar un daño al ambiente. Entonces, este monitoreo, pues es una de las tendencias más importantes y es lo que hemos visto, donde empresas ya están montando sistemas de gestión de químicos, o sea, en la industria textil, sistemas de gestión de químicos enfocados puramente a la industria textil. ¿Cómo me aseguro que los químicos que se están utilizando, pues no van a causar esos daños que he mencionado? Entonces, por ejemplo, hay varios programas, por ejemplo, por parte de Intertech, por ejemplo, como el SourceClear, pero también hay programas de industria como el Textile Exchange. El Textile Exchange ha generado un programa sobre la trazabilidad de materiales sostenibles. Por ejemplo, ahorita en muchos casos, cuando alguien etiqueta un producto como de poliéster reciclado, algodón reciclado, pues cuál es el sustento que se utiliza. Y eso va a traer una gran cadena de problemas alrededor de que cómo se documenta correctamente de que un producto es reciclable. Textile Exchange pues tiene un proceso de certificar la trazabilidad del producto para certificar de que sí es de un origen reciclable. Muy fácil alguien poner ahorita poliéster reciclado en una etiqueta. ¿Cómo se verifica? No hay pruebas específicamente de laboratorio que puedan verificarlo, pero debe de proveerse una cierta trazabilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú pones en una etiqueta, esto es de reciclado, de, debes de tener esta documentación, bueno, en Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, ¿no? Debes de tener la documentación de sustento porque si no, pues estás engañando al consumidor, ¿no? Y tienes que tener la documentación para respaldar ese tipo de aseveración sobre el producto. Sigamos, por favor. Entonces, pues, como les comentaba, después de la parte de sostenibilidad, el e-commerce, pues el comercio electrónico, miren el salto que ha dado tremendo durante la pandemia y que se mantiene rampante en su crecimiento en la parte del comercio electrónico, esa interacción con los consumidores y que definitivamente va cambiando la forma de cómo hacemos negocios. Por ejemplo, marcas que están muy enfocadas y se los puedo decir, a comercio electrónico, la inspección tradicional que teníamos de textiles le han incrementado, por ejemplo, los muestreos de medidas, porque saben que solo tienen una única oportunidad para encantar a ese consumidor. Entonces, las medidas tengo que estar muy seguro de que van a llegar correctas. Antes, pues, por un muestreo aleatorio, sé que con un porcentaje de certidumbre podía llegar al mercado, la anaquel, y ver que pues con una variación podría llegar. Pero ahorita es una sola probada que va a tener el cliente y antes de aceptar o rechazar una marca. Entonces, sí ha tenido un efecto en los programas de calidad. Sigamos, por favor, Fran. Entonces, como les decía, pues
¿Qué hay? Por ejemplo, los diferentes servicios. Nosotros pues tenemos los servicios de assurance, o sea, lo de aseguramiento de calidad, de las pruebas, las inspecciones, las certificaciones que se van dando a través de toda la cadena de suministro. Y eso es súper importante conocerlo, de que no hay un único punto para lo que es control de calidad, o sea, a través de toda la cadena de suministro. Y ahí es donde trabajar e identificar correctamente, tomado digamos, de la industria de alimentos, cuáles son mis puntos críticos de control. Cambié mi proveedor de tela de fulanito a sultanito. Perfecto. Entonces voy a necesitar realizar un control de calidad más intenso porque este es un nuevo proveedor. Quiero asegurar mi calidad y eso es parte de mi proceso de aseguramiento. Eventualmente, pues tal vez puedo darme cuenta que puedo relajar ciertos controles y bajarlos ya cuando llego a esos altos niveles de estabilidad. Mientras tanto, pues tengo que ir ajustando mi programa de calidad a las necesidades que voy teniendo, ¿no? Sigamos, por favor. Como les comentaba, pues el otro gran rubro, pues es la parte de bienestar, salud y seguridad. Y les voy a, por ejemplo, a comentar al final, creo que tenemos un video, ¿verdad, Fran? Sobre athleisure, ¿no? Sobre las prendas atléticas. Como mucha gente, pues, ha migrado a ambientes en casa, trabajo remoto, pues ya la moda tuvo varios ciertos cambios, algunas tendencias. Athleisure no es algo nuevo, o sea, ya tiene un tiempo, pero imagínense el boom que tuvo en 2020, 2021, esas grandes marcas que tienen esa combinación lo atlético con la ropa casual y esa combinación que alguien que puede usar de a diario, ser muy cómodo, puedo trabajar en un ambiente de casa y no verme, digamos, fachudo, como diríamos, sino que tiene una combinación. Entonces, es sí muy importante también ir siguiendo esas tendencias a la moda, pero ¿qué es lo que implica para mí convertir, por ejemplo, mi producto hacia la athleisure, ¿no? ¿Cuáles son estas situaciones? Y obviamente, pues nosotros tenemos varias de las pruebas que se necesitan para poder determinar la funcionalidad, por ejemplo, del textil, de un tratamiento, ¿no? De, de un tratamiento funcional, por ejemplo, o un nuevo sello que le quiero colocar a mi producto para diferenciarlo de los demás. Por ejemplo, tenemos el famoso HP Mark, el High Performance Mark, donde nosotros podemos apoyar a las empresas a determinar si su producto está cumpliendo con esa promesa, es decir, no genera olores después de su uso, por ejemplo, para una camisa que usas para correr, para jogging, ¿no? Entonces, dentro de esas certificaciones, pues es realmente poder de valores. No hay, por ejemplo, una regulación que diga un tratamiento antimicrobial debe de matar 98% de las bacterias y las bacterias son tratadas. Hay estándares de industria, eso sí se ha desarrollado, y hay ciertos procedimientos que las grandes marcas han tomado. Nosotros nos hemos dado la tarea de tomar cuáles son esas mejores prácticas que hay en la industria y generar una certificación alrededor de los textiles funcionales, que es algo pues que ha tenido mucha importancia. El cumplimiento regulatorio, como les comentaba rápidamente, siempre está en la base de todo, pues es súper importante. Tenemos divisiones dentro de Intertech también que se dedican a evaluar ese cumplimiento regulatorio, monitorear las leyes de los países, pero algo que se ha pasado muy importante, y esto es muy relevante para aquellos exportadores o para emular lo que están haciendo lo de las grandes marcas también, o los países realmente grandes de consumo, sí se están dando cuenta de la aparición de muchos químicos que hay que controlar, que pueden hacer daños a la salud. Nosotros recientemente traemos, por ejemplo, que se recolectaron muchísimas muestras de piratería en ese país de destino y después tocó hacer una evaluación sobre ¿y qué riesgos potenciales tiene este producto? Mira, imagínate qué terrible. Y encontramos, o sea, realmente es un 60% de los productos piratas no cumplía con las regulaciones de químicos peligrosos de ese país. O sea, algo tremendo. Y eso obviamente pues va a traer mucha presión. Son documentos, por ejemplo, o estudios que van a ayudar mucho para fortalecer esas regulaciones antipiratería, pero para también fortalecer los controles de ingreso al país de los productos que pudieran presentar daños para la salud, ¿no? Entonces, se está creciendo el número de sustancias que se están monitoreando y los controles para el ingreso de los países, que pues tenemos que ver, por ejemplo, en Brasil hay normativas ahorita sobre químicos peligrosos y obviamente pues son estándares que van migrando de lo voluntario y ojalá pues obviamente se vuelvan regulaciones para proteger más al consumidor. Sigamos, por favor. Entonces,
otro de los puntos clave es esta mitigación de riesgo de la cadena de suministro. Hoy por hoy creo que es uno de los temas más importantes como una de las grandes tendencias de mercado. Estados Unidos, los grandes compradores de Estados Unidos andan como locos buscando nuevos fuentes de proveedores acá en la región de Latinoamérica para hacer esto del nearshoring que les comentaba, ¿no? De producir más cerca del mercado destino y ojalá pues no tener tantas interrupciones de negocio, asegurar un suministro continuo a sus productos. Entonces, por ejemplo, y lo mismo nos va a pasar tal vez si no somos una marca en Ecuador, si somos una marca que distribuye de Ecuador a otros países, pero tenemos un suministro de materia prima, por ejemplo, del Asia, ¿no? Tenemos que estar reevaluando constantemente mi cadena y cómo voy a hacer que mi negocio sea sostenible, porque si ya no estoy saltando de proveedor en proveedor, por ejemplo, de tela o de avíos o habilitaciones o de accesorios, ¿no? Que le coloco la prenda, muy probablemente necesito reforzar ciertos controles de calidad antes de solamente saltar de un proveedor a otro por la necesidad. Sí, lo suplí, me llegó el precio, me llegó la cantidad y a la apariencia es exacta la que tenía en el anterior, pero tenemos que ver la calidad y durabilidad antes de tal vez potencialmente hacer pedazos mi marca, ¿no? Entonces hay que, pues toda esta mitigación, esta reevaluación de la cadena de suministro, pues ha tenido un gran impulso ahorita por los efectos que estamos viendo en el transporte o cierres o demás, ¿no? Sigamos, por favor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué son elementos a tomar en cuenta en el aseguramiento de la calidad y la mitigación de riesgos en la cadena de suministros? Pues, ¿cuáles son mis riesgos en la proveeduría? Este proveedor puede estar aquí por mí los siguientes 10 años, los riesgos inclusive de ciberseguridad es algo que a veces nosotros lo vemos como algo muy sencillo, algo que solo es en el área de tecnología, ¿no? Lo hemos visto en el retail también, cuáles son algunos de los problemas que puede causar la ciberseguridad. Por ejemplo, marcas que ahorita están dependiendo totalmente del comercio electrónico, pues ya tienen que, este es uno de los grandes elementos que tienen que tomar en cuenta porque estás tomando mucha información de tus consumidores y una gran responsabilidad alrededor de esa información que te están proveyendo. Hasta, por ejemplo, los riesgos de diseño, ¿no? O sea, los riesgos de diseño donde, qué lindo se ve este botón, una cuestión así, pero es una prenda para niños, se puede soltar el botón y presentar un riesgo de ahogo. Entonces, todos esos elementos son los que tengo que considerar, por ejemplo, que hasta la máquina que utiliza este nuevo fabricante que estoy abriendo va a tener los controles y la capacidad de sus equipos de mantener una gestión de la calidad constante, ¿no? Que va siempre a aplicar las mismas libras fuerza para que el botón pues no se vaya a desprender o se vaya a dañar durante el proceso de colocación, ¿no? Sigamos, por favor. El, por ejemplo, ¿cuáles son esas soluciones que pues, se ven, ¿no? O sea, hay que ver, por ejemplo, cuando estoy moviéndome en la proveeduría, pues cuáles son las inspecciones preembarque que debería hacer, los laboratorios que pudiera hacer los laboratorios, cómo voy a evaluar los laboratorios de la fábrica o si son confiables o mejor necesito tercerizar, por ejemplo, la parte de laboratorios, qué servicios técnicos necesito alrededor de cómo subo el nivel de calidad o de seguridad o de impacto ambiental de esos nuevos proveedores o de esos proveedores que he tenido un tiempo y digo, quisiera mejorar estos elementos alrededor de esta relación de trabajo que tengo con este proveedor. Entonces, sí tenemos que ir viendo, pues, acérquense a nosotros, pues, Mónica está allá en Ecuador, de ir pues modelando, ¿no? Y viendo estos riesgos latentes que pudiera tener en mi cadena de suministro y cómo poder ir minimizando el impacto que pudiera tener esos riesgos, ¿no? Sigamos, por favor. Otro de los... ok, por ejemplo, y aquí es donde ya se empieza a unir digitalización con mitigación de riesgos. Por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma que se llama Inlight, por ejemplo. Inlight nos sirve para, por ejemplo, apoyar a las grandes marcas a tener una gestión correcta de toda su proveeduría, o sea, tener a la vista cuál es la última evaluación que tuvo su fábrica en Indonesia, en Vietnam, la fábrica que tiene en Marruecos. Eh, Tenemos, por ejemplo, a la mano toda esta información
cómo está su puntuación comparado con otras, cómo está su puntuación con cumplimiento legal o laboral en el país donde está haciendo la manufactura y mantener muy de cerca toda esa información porque la proveeduría pues obviamente toda la quiero llevar a ciertos estándares y niveles de cumplimiento y que no pues no se vea afectado por ejemplo, la marca, porque tengo una proveeduría tal vez no correctamente identificada. Sigamos, por favor. Entonces, como le gritaba, pues de digitalización, pues voy a hablar muy rápidamente de esto, pues ya ahorita todos estamos oyendo hablar de los blockchains, de los robots, de la impresión digital, bueno, eso ya tiene bastante rato, ¿no? Los sistemas que van aprendiendo sobre los gustos de los clientes, o sea, la de estas de inteligencia artificial, los famosos algoritmos que van aprendiendo las preferencias de los consumidores, pero todo eso es de datos que se van recolectando de los patrones de consumo y cuestiones así y recomendando productos y eso va moviendo la demanda. Pero entonces sí tenemos que estar, pues, como les daba el ejemplo de Inlight, por ejemplo, estar participando por ejemplo, estos riesgos de proveeduría, cómo lo voy minimizando, teniendo la data en ciertos lugares, ciertas fuentes, no recolectando aquellas grandes hojas de Excel y cuestiones así, sino cómo realmente me voy volviendo más ágil y ciertamente las marcas lo están haciendo, o sea, volviéndose cada vez más ágiles en determinar los patrones de demanda, en responder más rápido al mercado, ¿no? Y, por ejemplo, cómo responder rápidamente a comentarios negativos sobre la marca. O sea, es el ajuste. Mira, es que esta marca no me queda horrible, todo queda apretado, cuestiones así. Cómo va a ir afectando hasta los patrones de diseño para ajustar las medidas, teniendo esa información muy de cerca de los consumidores, ¿no? Sigamos, por favor. Entonces, aquí no voy a entrar mucho, creo que voy a hablar de algunas un poquito más adelante, pero como les digo, hay muchísimas herramientas que Intertech tiene para cada uno de estos tendencias o situaciones que nosotros consideramos y obviamente pues espero que ahorita mientras se los he ido explicando ya vamos atando realmente cómo son cada uno de ellos, cómo es mi relación ahora, qué es lo que yo he escuchado, si el mercado que yo atiendo pues obviamente está viendo esa tendencia. Por ejemplo, comercio electrónico, todos creo que estamos expuestos ahora. En la parte de sostenibilidad sí tenemos que, es algo que se tiene que ir previendo, se tiene que ir teniendo un impulso más grande. Es una situación pues que se tiene que ir arreglando de manera bastante más rápida. Sigamos, por favor. Entonces, como les comentaba, pues los sistemas, por ejemplo, Intertech, pues obviamente tiene varias herramientas, pero sí tenemos que ir considerando, por ejemplo, cuáles son las herramientas que me van generando data útil para sostener mi negocio, qué es lo que me acerca a mis proveedores, ya pues cada vez la parte digital o la parte de comunicaciones nos puede acercar mucho más a nuestros proveedores, ya lo vamos a ver en un segundo, pero cómo eso realmente va soportando mis iniciativas de calidad. Sigamos, por favor. Uno de los ejemplos es el I2Q, por ejemplo. I2Q es una herramienta que nosotros desarrollamos y todo esto se los pongo como ejemplos, ¿no? Porque obviamente vemos los retos, tenemos que ver cuáles son las soluciones y, por ejemplo, aquí lo estoy presentando del lado de Intertech, cuál es cómo lo hemos visto. El I2Q, por ejemplo, es una herramienta que nos facilita la inspección tradicional, pues obviamente era un montón de recolección de papeles, me mandaban un informe, yo lo leía, lo evaluaba. I2Q pues ya es una plataforma electrónica que nos va proveyendo información en tiempo real sobre la inspección, como el transcurso de esa inspección, cómo me acelera el proceso de solicitar una inspección a ciertos proveedores. Entonces, por ejemplo, ese aprovechamiento de la digitalización, de las comunicaciones, cuestiones así, cómo va a ir acelerando el paso realmente en nuestra industria y nos va acercando a esos proveedores, ¿no? Sigamos, por favor. Y claro, lo que conocemos como la minería de datos, ¿no? El extraer datos para decir consistentemente este proveedor siempre me falla en medias. Les hablaba del High Performance Mark rápidamente anteriormente y pues recalcando acá, pues obviamente los textiles funcionales van cada vez siendo más atractivos para la gente. La gente quiere que obviamente el textil pues ya no sea solo una cuestión utilitaria, sino que cumpla una función que me apoye. Por ejemplo, como ves este par de corredores, no van a querer una prenda que tenga un muy mal olor después de su uso o que tenga un excelente manejo de la humedad, por ejemplo, los textiles funcionales. Si yo tengo, por ejemplo, una camisa 100% poliéster, salgo a correr con ella, voy a salir empapado, ¿no? Entonces, eh,
esas funcionalidades que le podemos dar por medio de tratamientos químicos, por estructura del textil, por diseño, es algo que se tiene que manejar, pero se tiene que evaluar realmente su desempeño. Y esto es, por ejemplo, en el HP Mark lo que va apoyando ahorita a que, pues, no solo pueda saber que está cumpliendo con unos ciertos requisitos mínimos, pero también pueda demostrar al mercado realmente cómo es este textil comparado con otros iguales, ¿no? O que dicen que hacen una función similar. Sigamos, por favor. Y como no todo, y eso es otra de las grandes tendencias, ¿no? No todos la industria textil es igual. Tenemos, por ejemplo, el textil que va a cierto público, donde, por ejemplo, Mesón, por ejemplo, Mesón es un centro de desarrollo de alta costura que Intertech creó, porque las necesidades específicas de los grandes diseñadores, y no te estoy hablando de alguien que genera muchísimas unidades, por ejemplo, de un producto, sino que esto está dirigido a alta moda, por ejemplo, jeans, ¿no? O lona, como le llaman, jeans, por ejemplo, de 300, $400, por ejemplo, van a tener un impacto muy distinto, pero hacen 50, 200 al año, ¿no? Por ejemplo, esos requisitos de calidad, pues esos son lo que analizamos y los mandamos a estos, por ejemplo, grandes diseñadores o marcas de lujo, por ejemplo, a que trabajen con nuestro centro de desarrollo o ahí sí, laboratorios y a diseñar sus procesos de calidad muy específicos para dirigidos hacia la parte de lujo. Entonces, ahí sí es donde, por ejemplo, mostramos obviamente nuestro enfoque a ser muy específicos a lo que está, al producto, al mercado que estamos tratando de alcanzar, pero tengo que ver realmente que no todo modelo de calidad puede ser que se apoye correctamente a mí o que sea de gran apoyo para mi industria o para mi empresa, sino tengo que ver mi modelo de negocio, realmente cuáles son los requisitos que mejor se adaptan para él, para obviamente ir mejorando cada vez más mi oferta. Siguiente, por favor. Y bueno, sí, esto es una de las partes bastante complicadas, ¿no? El cumplimiento regulatorio, donde encuentro realmente cuál es la regulación que se está cambiando. Por ejemplo, ahora recientemente pues va a cambiar ciertos requisitos de etiquetado para México. Sí, entonces tenemos muchísimas preguntas que nos llegan todo el tiempo, pues Intertech obviamente siempre va a estar apoyando en la parte de mantener al tanto a las personas en cuál es el cumplimiento regulatorio para entrar a un país, cuáles son los requisitos de documentación, certificaciones, etcétera, pues que nosotros tenemos que cumplir antes de entrar en ese mercado, ¿no? Pues contamos con portales que tienen mucho de esta información. Hay pues obviamente mucha de interacción que se puede tener con las oficinas locales para ir conociendo más de esos cumplimientos o esas regulaciones, por ejemplo, alrededor de las áreas químicas, ¿no? Por ejemplo, los requisitos químicos de Europa, por ejemplo, que se manejan bajo la REACH, ¿no? Entonces, conocer bien y entender realmente cuáles son las estrategias para cumplir con esos requisitos químicos, pues se vuelve algo clave, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a un video muy breve sobre, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? De esos nichos de mercado muy específicos en la industria textil que necesitan un apoyo adicional. Y en este caso, pues vamos a hablar de las prendas o textiles funcionales. Dale, Fran. El mundo avanza sin parar. El estilo de vida de las personas ha cambiado, al igual que las tendencias de la moda. Las prendas deportivas o activewear son parte de millones de personas tanto en el deporte como en sus vidas diarias. Las marcas de activewear tienen el gran reto de respaldar y mostrar funciones especiales de sus productos, como el manejo de la humedad, protección a los rayos UV, secado rápido, tratamientos para mantener la frescura, entre otros. Adicionalmente, deben generar una ventaja competitiva para buscar la preferencia de sus usuarios. Pero, ¿cómo mostrarle al mundo que las prendas que acompañan a los deportistas aficionados y también de alto desempeño están a la altura de sus exigencias? Intertech, con sus servicios de aseguramiento total de la calidad,
ensayos, inspección y certificación para la industria textil y en su red global de laboratorios pone en práctica más de 130 años de historia, ayudando a las industrias para que puedan avanzar con seguridad. Intertech en Latinoamérica realiza pruebas de evaluación de efectividad de los acabados funcionales para Activewear y ha implementado recientemente pruebas de evaluación para ponerlas a disposición de las marcas y fabricantes, reduciendo costos, tiempos de ejecución y entrega de resultados. Adicionalmente, podemos adaptar pruebas para simular las condiciones reales de los usuarios en la región y ser más precisos en las necesidades del usuario final. Ofrecemos pruebas de evaluación de efectividad para Activewear para que usted tenga la confianza de entregar un producto que ha sobrepasado la simulación de todos los retos con los que podría verse enfrentado en su uso. Y además, le brindamos el respaldo que usted requiere para ingresar a nuevos mercados, fortalecer su marca y hacer que su producto avance, ofreciendo la seguridad que todos sus grupos de interés necesitan. Somos Intertech. Perfecto, pues bueno, esto es para la parte de presentación. Creo que pasamos a la parte de preguntas. No sé si alguien ha enviado alguna pregunta, Almita, algo que podamos apoyarles. Es correcto, Rudy. Recibimos algunas respuestas a lo largo del algunas preguntas a lo largo del seminario, así que la primera pregunta que tenemos, ¿pueden realizar inspecciones de calidad de prendas de vestir para determinar que se encuentran correctamente confeccionadas? Por ejemplo, medidas, costuras, talla, que cumplan con su función. Sí, sí, o sea, la parte de inspecciones, pues, por ejemplo, es uno de los servicios más fuertes de Intertech. O sea, como les comentaba, nosotros tenemos las cuatro áreas, ATIC, ¿no? Assurance o aseguramiento de la calidad, inspección, pruebas y certificación. Y la parte de pruebas, que yo creo que es uno de los servicios más importantes cuando estamos viendo, por ejemplo, en hacer una inspección en origen, ¿no? Estoy comprando la tela en China o estoy comprando la manufactura completa en China, pues hacemos una evaluación pre-embarque. Hay, por ejemplo, lo resumiría en tres tipos de inspección, ¿no? Las inspecciones en materias primas, las inspecciones durante el proceso, no todas las inspecciones son previo al embarque, que es la tercera, ¿no? La previo al embarque es, bueno, ya está todo confeccionado, listo, ya me avisaron de que lo van a embarcar, llega el inspector y hace la inspección adicional, pues que es obviamente la de ver empaque, ver que cumpla con el packing list, ver que cumpla con las medidas, ver que no hay muchos defectos de calidad, ¿no? Entonces, sí hay este tipo de inspecciones. Nosotros siempre recomendamos, obviamente, no poner ahí sí, no jugársela en los últimos segundos, sino cuando estoy trabajando con un proveedor, inspeccionar, por ejemplo, durante el proceso. O sea, sí voy a tener una inspección previa al embarque, pero cuando estoy con un proveedor, promover ciertas inspecciones durante el proceso de manufactura para que yo no encontrar el problema el día del embarque, sino determinar un potencial problema durante el proceso y minimizar el riesgo de producto no conforme a través de las DUPRO, les decimos nosotros, las During Process Inspection, ¿no? Muchas gracias. La segunda pregunta, ¿pueden determinar que los cuidados de la prenda descritos en la etiqueta sean adecuados para el tipo de tejido? Sí, sí, tenemos las pruebas por ejemplo, en evaluar una etiqueta de cuidado, ¿no? Hay, por ejemplo, tres tipos de formas de lo que podemos hacer. Una es verificar simplemente que este se llama el Care Label Review, ¿no? O revisión de la etiqueta de cuidado, que es ver de que está expuesta la etiqueta de manera, o las instrucciones que está dando están dadas de manera correcta. Entonces tiene que tener una secuencia específica con instrucciones que son bastante estandarizadas para que los consumidores no se confundan. El otro es una verificación de la etiqueta de cuidado, que es nosotros seguimos las instrucciones de cuidado al pie de la letra y evaluamos si esto tiene un efecto adverso sobre la prenda. Y eso me podría determinar si hay, por ejemplo, alguna característica de lo que estoy proponiendo en mis características de lavado. Por ejemplo, alguien que dice, sí, se puede hacer lavado en seco, ¿sí? Eh,
Y cuando lo exponemos al lado en seco, vemos, por ejemplo, que una serigrafía, una pieza de cuero, una pieza así, se destruye completamente. Entonces, eso invalida completamente y debería ser una etiqueta que debería decir, no lo exponga a los lavados en seco, ¿sí? O vemos, por ejemplo, una gran caída de color, por ejemplo, o una apariencia totalmente terrible después de que te dijeron lávese con agua tibia y séquese en secadora. Entonces, hay que reevaluar el textil y ver cuál es la etiqueta de cuidados apropiada para lo que les decía, ¿no? Alargar la vida útil del textil. Dime, Alma. Gracias, Rudy. La tercera pregunta, ¿hay algo sobre la industria de moda circular? Sí, mira, los modelos circulares están muy también de moda. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, el upcycling, el recycling, hay ciertos riesgos y y grandes oportunidades realmente para el mundo. O sea, si realmente hay los modelos no sé si, María, ¿no? Has leído sobre los modelos, por ejemplo, de continuar, usar ropa de segunda, ¿no? O sea, realmente prepararla, reparar la prenda y volverla a meter y continuar la vida del textil mientras que no termine en un bote de basura, o por ejemplo los modelos donde se reutiliza. Ahí sí que es, por ejemplo, el recycling y el upcycling. Hay que tener mucho cuidado en el manejo de esos dos términos cuando estamos hablando, por ejemplo, de que voy a tomar el desperdicio de producción y lo voy a reconvertir en otro producto, o si voy a tomar un producto terminado y lo voy a volver a moler, por ejemplo, y volver a utilizar la fibra para generar un nuevo producto, ¿no? Las grandes ventajas, pues obviamente yo creo que son bastante evidentes, ¿no? Las grandes ventajas de la economía circular sobre el impacto ambiental de la prenda. Pero los grandes riesgos es cuando la gente empieza a utilizarlo de una mala manera. Por ejemplo, lo que les comentaba, si simplemente de una manera donde no hay regulación y le pongo, el producto puede decir reciclado, pero ¿cuáles son esa documentación que yo tengo que tener para decir que permitirme que diga reciclado el producto? O si alguien le pone, es de algodón orgánico, ¿cuál es la documentación de soporte que le da la validez de ese producto orgánico, ¿verdad, María? Entonces, sí son grandes retos que va a tener nuestra industria en generar esos modelos de trazabilidad. También los mismos gobiernos van a tener que ir aprendiendo a limitar y decir, si tú dijiste orgánico, ¿cuál es tu soporte para decir que algo es orgánico o reciclado? ¿Sí? Nos hemos encontrado donde hay productos que nos envían a nosotros, le ponen reciclado y no hay ninguna documentación de soporte que diga que el material es de material reciclado. Y le estás dando al consumidor, por ejemplo, una idea de decir, bueno, voy a comprar una preferencia de esta camisa porque estoy ayudando de que es hecho de material reciclado, pero ¿dónde está el sustento? Sí, es una cuestión de palabra. Entonces, sí, las empresas que van a ofrecer estos modelos deben conocer, por ejemplo, como el GOTS, ¿no? El GOTS, el certificado GOTS, por ejemplo, para el algodón orgánico, o el Textile Exchange, que es los certificados GRS o RCS que te permiten colocar a la prenda la etiqueta de reciclado. ¿Sí? No sé, María, si esto te ayuda a tu pregunta. Y ya ni pregunté de quién era la otra. Pero bueno, ok. No sé Gracias, Rudy. si eres alguna otra. Sí. ¿Con qué método determina que las fibras vegetales como algodón, viscosa o lino, cuando pierdan resistencia o cuando se mojan? ¿Qué métodos? Pues mira, o sea, depende el tipo de textil. Por ejemplo, hay las pruebas de reventamientos, hay pruebas de tensión, hay pruebas de desgarre, donde se puede ir viendo cuál es el efecto negativo. Por ejemplo, cuando una tela ha estado un gran tiempo, ¿no? En almacenaje y obviamente la humedad, la temperatura, ese tipo de almacenaje puede ser que va debilitando las fibras. Entonces, sí hay estándares que te dicen, bueno, el desgarre de una tela no debería ser menos de
que te voy a decir yo, 4.5 libras fuerza, por decirte un número, ¿no? O sea, obviamente lo que hay que ver es la función del textil, cuál es el punto. Hay puntos en la prenda que requieren más, o sea, donde están los refuerzos o que van a subir tirones. Por ejemplo, las libras fuerza de una camisa de fútbol, ¿no se acuerdan aquello de la Eurocopa, donde al pobre jugador se quedó con media camiseta después de que le pegaron un tirón? La fuerza de desgarre que tiene que tener esta prenda. Entonces, sí hay varios métodos de ASTM, ATCC, de la ISO, que son relativos por ejemplo, por tipo de tejido, si es tejido plano, si es tejido de punto, a determinar la fuerza que tiene todavía ese tejido y se expresa pues seguramente en kilogramos fuerza, en newtons, en libras fuerza y que nos ayuda a ver. Ahora, ¿cuál es un estándar bueno? Pues eso es un poquito más complejo. Se va viendo como estándares de industria de decir es que 4 libras, 4 o 5 libras fuerza. Por ejemplo, la ropa de trabajo va a tener un requisito. Una cosa es la prueba y la otra cosa es el requisito, porque depende el uso que le va a dar a la prenda. Una ropa de trabajo voy a querer que tenga un desgarre mucho más alto porque va a estar expuesta a mayores fuerzas. Y tal vez una prenda, qué sé yo, para bebés, el requerimiento no tiene que ser tan alto. Acuérdense que eh, la mayor resistencia, durabilidad o la calidad, pues todo tiene un costo. Y tengo que hacer ese match entre los niveles de calidad que estoy buscando, los niveles de funcionalidad que yo tengo y el precio o el mercado del cual yo estoy atendiendo. ¿Sí? Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Pueden ofrecer soporte técnico para determinación de etiquetado? Sí, definitivamente. No sé, Mónica. Claro que sí. Buenos días con todos. Podemos darles el soporte técnico del etiquetado basado en normativa internacional y normativas locales correspondientes a cada país. Como nombró Rudy hace un momento, México está estableciendo su normativa. Actualmente, en la Actualizando región, la normativa. actualizando, sí, actualizando su normativa. Actualmente en la región estamos con los requisitos para los países del CAN. Nosotros les podemos dar el soporte en cuanto a los requisitos específicos para nuestros países y también en base a normativa internacional. El soporte no va a ser únicamente en cuanto a los requisitos en la parte de declaración, sino que podemos respaldar específicamente la parte de cuidados, por ejemplo, o de porcentajes de fibras a través de ensayos, es decir, que el etiquetado cumpla con el requisito no solamente en forma de declarar, sino que realmente se verifique el cumplimiento. Muchas gracias, Soledad. Tenemos un par de preguntas más. ¿Cuál es la forma más adecuada de declarar los cuidados para la prenda? ¿Pictogramas o letras? Yo creo, si me permites, Mónica, mira, cada regulación tiene la predominancia, pues es mucho en la parte. Hay que ver la regulación del país, ¿no? Hay regulaciones del país que te obligan a tener ambos, ¿sí? O predominantemente texto, y si se quiere apoyar, puede ser con pictogramas. Eh, la verdad, o sea, decirte cuál es mejor. O sea, por ejemplo, y a eso hay que ver las generaciones de generaciones. El comprender los pictogramas. Si tú ves, por ejemplo, le deseas a un muchacho de ahora, no solamente un cuadro con un círculo adentro, un cuadrado con un círculo adentro con dos puntitos o un puntito, una cuestión así, ¿no? Y cómo lo va a interpretar, o dos puntitos debajo de lo que parece ser una lavadora y con una línea. Realmente hay que ver. Es de apoyarse tal vez en ambos, de los pictogramas y todo. Hay que tener muchísimo cuidado con la secuencia con la que se presentan. Hemos visto uno de los grandes errores es mostrarlos inclusive en el orden incorrecto. El pictograma, por ejemplo, y la instrucción de cuidado debería seguir la secuencia que la persona debe seguir para darle el tratamiento a la prenda. Hemos visto y ver que obviamente los pictogramas peguen exactamente con el texto. Eso es otro de los grandes errores que vemos. Hay que evitar ahí sí contraindicaciones, por ejemplo, o indicaciones que se contradigan dentro de la etiqueta. Entonces, tu pregunta es, hay muchas regulaciones
promueven apoyarse con ambos, de etiquetado promueven apoyarse en ambos, como una guía rápida. em, Siempre, pues obviamente, entre los países, por ejemplo, de Latinoamérica, exigen de que tenga que tener en español estas instrucciones de cuidado, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando vas a ofrecer ambos, que los dos matchen, que tengan los dos match y que realmente sean el pictograma adecuado a lo que estás promoviendo, ¿sí? A lo que estás exponiendo en el texto. Muchas gracias, Rudy. Y finalmente, ¿con qué laboratorios están trabajando en Ecuador? Nosotros actualmente no tenemos un laboratorio textil en Ecuador. Nosotros tenemos dos centros de excelencia en Latinoamérica, uno en Guatemala, uno en México, ambos con muy, muy extensos acreditaciones 17025, que es obviamente pues la certificación que debe tener un laboratorio para demostrar su competencia técnica, y ahí es donde hemos centrado. En Ecuador ahorita estamos incursionando, queremos ofrecer nuestros servicios a la industria textil y realmente apoyar ese desarrollo, y ojalá pues obviamente muchas de las marcas o grandes jugadores allá puedan pues apoyarse para mejorar tal vez su oferta, para buscar no solamente llegar a ese regulatorio, pero de repente aprovechar, no quisiera decir aprovechar como una palabra, pero esas tendencias de las cuales hablamos hoy y realmente podernos diferenciar, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Pero a tu pregunta específicamente, nosotros pues manejamos las muestras de Ecuador, por ejemplo, se van para Guatemala, ahí hacemos los análisis y manejamos todas las transacciones de manera local. ¿Ok? Recibimos una última pregunta, Rudy. Sí, con gusto. ¿Han trabajado con los gobiernos, aduanas, para comprobar los contrabandos técnicos? No, mira, la parte de trabajo con gobierno lo maneja otra división de nosotros. Trabajo de gobiernos directamente con aduanas, las trabajan otras divisiones. Nosotros nos encargamos a la parte técnica en textiles, a trabajar con las marcas, los retailers. No tenemos un trabajo directo con gobiernos o con aduanas. Por ejemplo, el caso que te exponía, ¿no? De esta parte de lo de los contrabandos, es una asociación que está tratando de ver cómo se suben las barreras en el país para reducir el contrabando, e inclusive están invirtiendo en este estudio para demostrarles no solo el contrabando daña a la industria, sino también que presenta productos de riesgo para el consumidor, o sea, para restregar todavía más el efecto negativo de la piratería, no solo el daño económico, pero es el daño inclusive a los consumidores que pudieran tener. Entonces, la verdad, a mí me encantó participar en ese estudio, le dimos todo el apoyo a esa asociación porque realmente sí es algo pues que afecta muy duro, pero también hay que ver, o sea, cuando estamos hablando de esos altos porcentajes de producto que presentaban químicos peligrosos, y te digo, las cantidades que en algunos casos encontramos o sea, no eran contaminaciones, parecía que, o sea, proactivamente tenían un químico peligroso incluido dentro de ese producto, ¿sí? Obviamente, como es un producto que es dueño nadie y solamente están robando la marca y cuestiones así, fue algo, pues, algo terrible, pero ojalá, pues, estamos apoyando directamente para apoyar, pero no trabajamos directamente. Eso lo hace otra división de nosotros que tiene oficinas también allá en Ecuador.